Buenas tardes, amigos de Propuesta de la Noche por Digital 15, Yulibeli Wanderpool, un servidor Manuel Jiménez. Vamos a estar con ustedes en un programa especial hoy con motivo de la conmemoración de la Semana Mayor, de la Semana Santa. Y para ellos vamos a conversar con el sacerdote José Luis Hernández, cura párroco de la parroquia de la Iglesia San Juan Apóstol del sector de Cristo Rey, aquí en la República Dominicana. Así que, Padre Luis Hernández, muy agradecido de contar con usted en esta entrega especial de Propuesta de la Noche con motivo de esta conmemoración de Semana Santa. Así que vayan nuestro saludo y nuestro agradecimiento por aceptar esta invitación. ¿Qué tal? No, muchas gracias. Es para mí un gran honor. Nada más corregir algo. Es Parroquia San Pablo Apóstol, sector La 40, Cristo Rey. Después todo lo otro estuvo correcto. Sí. Es solamente eso. Bueno, está bien. Del sector La 40 de Cristo Rey. Bueno, ya usted conoce a Yulibeli Wanderpool, mi colega, compañera y amiga aquí en Propuesta de la Noche. Así que yo espero que sea una conversación que sea del agrado de los miles de televidentes de Propuesta de la Noche. Padre, estamos en la Semana Mayor, estamos en Semana Santa. Una época que la iglesia invita a la meditación, a la reflexión, pero sucede que gran parte de la población entiende otra cosa, se ausenta de las ciudades, se disfruta del largo asueto de Semana Santa y más bien esto se convierte en una fiesta porque la gente se va a vacacionar a las playas, a los ríos, a las montañas, viaja al interior del país. ¿Qué factores entiende usted que influye en este comportamiento de gran parte de la población? Mira, lo que somos, nos quillamos viendo lo que está ocurriendo. Nos quillamos por todo este desorden que hay, pero tenemos que reflexionar y darnos cuenta de que los tiempos cambian, las sociedades evolucionan, los grupos van tomando nuevas manifestaciones culturales. Y entonces lo que tenemos que hacer es ser un poquito más tolerantes, dándonos cuenta de que la situación es esa. Hay un proceso continuo de evolución social. Ciertamente, lo que lamentamos es que las autoridades que tienen que velar por la sana costumbre, la conservación de las tradiciones, se presten a hacer lo que normalmente hacen cada año, que es promover y fomentar todo esto con el fin de aumentar las ganancias de los negocios, los cuales también hacen mucha presión, como ha ocurrido ahora con la extensión del horario para los negocios nocturnos. Yo particularmente, y aunque alguna gente pueda quejarse o pueda tildarme de que soy exagerado, que dónde está el sentimiento cristiano y cómo un sacerdote puede decir eso, estoy diciendo aquí por los bajos hace días de que la Semana Santa debe ser una semana laboral, normal, como cualquier otra de las semanas, y que la iglesia se adecue y pueda hacer sus celebraciones, especialmente a partir del Jueves Santo, que son las principales actividades, en un horario ya vespertino, nocturno, porque el gasto... Pero eso sería romper una tradición milenaria. No, pero es que lo que le estamos dando es luz verde y facilitando todo este desastre que hay, este desorden. El gasto que hay en el Estado con respecto a conservar vidas, toda la promoción y todo lo que hay para mantener a los voluntarios en los puntos, todas las dietas, toda la alimentación, toda la logística, es un gasto que lo que hace es fomentar que todo esto se realice. Entonces, si eso no estuviese así, que la gente laborase por lo menos el viernes hasta las 12 o hasta las 6 de la tarde, eso no se daría. Porque te voy a decir, los actos religiosos no son más que una conmemoración. No es que Jesús está muriendo todos los años. Nosotros lo que hacemos es recordar lo que ha ocurrido, que tanta incidencia e importancia para nosotros tiene, que cada año le dedicamos una semana a reflexionar lo que ocurrió con Jesús.
O sea que nosotros podíamos adecuarnos bastante bien, ya que la celebración principal de toda ella es el domingo de resurrección. Entonces podríamos adecuarnos. O sea, y así evitaríamos todo este desastre. Ahorita es, lamentablemente, las estadísticas de muerte, intoxicados. Se intoxican comiendo, se intoxican bebiendo, hasta menores, que no hay responsabilidad de los padres para que esto se realice con el ánimo de fomentar lo que es el turismo interno y ayudar a los comerciantes porque han tenido años malos, porque han tenido pérdidas. Y entonces, aprovechándose incluso los choferes que suben exageradamente los precios de los pasajes, es alarmante porque los combustibles han subido. Entonces, la gente se está quejando hoy de cómo están los precios de los pasajes al interior, muchos de los cuales no van a poder viajar. Los productos de primera necesidad y los productos que ahora se cometen de primera necesidad, como los de la habichuela con dulce. Yo fui a comprar ingredientes de habichuela con dulce, carísimo, todos, comenzando por la propia habichuela y la leche canesa. Entonces, yo creo que pudiéramos adecuarnos y hacer otro tipo de celebración. La iglesia pudiera adecuarse también a los tiempos, porque le ofrecemos a la gente 3 días, pero muchas veces lo que hacemos son actividades aburridas, actividades repetitivas, de las mismas cosas, sin que haya un incremento de lo novedoso. Ese es mi punto de vista. En otro orden, padre, usted ha destacado que durante estos días, si se redujeran los días de ocio fuera de la parte laboral, fenómenos como la violencia que está afectando a esta sociedad con altos índices, y cuando digo la sociedad no solo me refiero a la República Dominicana, sino que es un fenómeno que se está dando en todo el mundo. ¿Entiende usted que cuáles aspectos influyen, si aspectos culturales de crianza, en que estos índices de violencia se incrementen aún más durante estas festividades, o más que llamarle festividades, debe ser un momento de recogimiento, que la familia lo tome para estar en comunión, en confraternidad? Sin embargo, se destapan diferentes actos de violencia que involucran en muchísimos casos la pérdida de vidas de personas, de niños, niñas, mujeres y hombres, y me gustaría saber su opinión en cuanto a eso, si entiende que esto obedece a la crianza o a una conducta meramente humana, que influyen tendencias que se están propagando a nivel mundial. Continuamente nosotros estamos observando un aumento de la violencia durante todo el año. Por supuesto que hay épocas del año, como la Semana Santa y la propia Navidad, en que esto se incrementa por el espacio y de ocio que hay en ambas festividades, y particularmente por la ingesta de alcohol. Habrá que darse cuenta, recorriendo las calles de estos barrios, entre viernes y sábado, la cantidad de piscinas que se van a poner en las aceras, alrededor de las cuales hay mucho alcohol, mucho cigarro, mucha juca y música, que entonces el viejito o la persona que está enferma o el que tiene en su casa descansar no tiene un espacio para ello. Entonces yo creo que si bien la República Dominicana tiene un auge de la violencia por diferentes motivos, y violencia hay que catalogarla con diferentes aristas, porque por ejemplo, cuando yo voy a bañarme y se me va el agua o se me va la electricidad, yo cojo un pique, me molesto. El alto costo de la vida, cuando voy al súper y entonces cuando el dinero no me alcanza, también me molesto. Todo eso es una carga emocional que yo llevo conmigo, que fácilmente la explota en una circunstancia X, como por ejemplo que un vehículo me pasa muy cerca, o que un motorista me toque el vehículo, o alguien me hable un poquito duro, o me haga una seña extraña. Entonces nosotros tenemos unos patrones culturales que han ido variando, y la violencia, que no era parte de nosotros, ha hecho su presencia de tal modo que es hoy alarmante, y que es materia de examen por parte de los especialistas de la conducta. Ciertamente están faltando muchos valores, hay mucha responsabilidad de los padres. En la misma escuela se le da mucha potestad a los estudiantes, el código del menor en particular, el estudiante es dueño del aula, el estudiante es aquel que sabe y que el maestro no puede corregirlo siquiera, porque hay violencia psicológica, se le habla duro,
porque tú no le puedes tocar ni siquiera con el dedo por el hombro, porque tú no puedes hacer cosas que sus padres no hacen, como por ejemplo en la escuela mandarlo a que se dé un corte de pelo más adecuado, porque tiene una pela caliente o rarísima, con dibujos y toda esa cosa. Entonces, todo eso va haciendo posible que esos cambios que se van dando en la sociedad originen un patrón de conducta nuevo que no teníamos y que está facilitando tanta violencia. Padre, disculpe, yo quiero insistir sobre esos patrones de conducta que usted está hablando y ajustarlo precisamente a lo que pasa durante la celebración de Semana Santa. Porque si bien es cierto que hablábamos hace un momento, hablábamos de la gran cantidad de personas que viajan hacia playas, ríos, montañas, a disfrutar de este asueto de Semana Santa, también es cierto que una parte de la población, aún sea minoritaria, participa de las actividades que organizan las iglesias católicas y otras denominaciones cristianas. Ahora bien, yo le preguntaría, ¿qué ha fallado? ¿Usted cree que el mensaje de la iglesia realmente está en crisis? Y cuando digo que está en crisis, es que ese mensaje ya no se percibe, por ejemplo, como se percibe cuando yo era un niño. Sí, ha pasado mucho tiempo, pero cuando yo era un niño, yo recordaba que los padres nos inculcaban a nosotros de que Semana Santa era una conmemoración absolutamente sagrada. No se podía correr, no se podía jugar pelota, no se podía hacer ningún acto de violencia, es decir... No, porque hasta el coco de la habichuela con dulce se guayaba el día antes. Exactamente. Entonces, y recuerdo que mi abuela ayunaba muda el Viernes Santo, ni siquiera nos dirigía la palabra, era un día completamente de meditación y de ayuno nudo. Todo eso ha variado, todo eso ha terminado. Entonces, yo le pregunto, ¿cómo se ha ido perdiendo esa tradición? ¿Qué factores han influido para que eso se vaya perdiendo? ¿Y qué culpa o qué responsabilidad usted entiende que pudiese tener la iglesia en esa pérdida de ese valor cristiano? Mira, esa pregunta es buena y muy comprometedora. Yo te voy a decir como yo pienso. La iglesia está compitiendo con una sociedad cada vez más secularizada. Hay un ambiente social, político, económico, cultural en general, que presenta una serie de valores y unas alternativas diferentes que no estaban antes. Antes la gente tenía pocas posibilidades para recrearse. Y en un pueblito cualquiera, la gente no tenía otra opción que no fuera ir a la iglesia para asistir a la procesión, a los eventos, a los retiros. Hoy hay una cantidad de expresiones que la gente puede ir, acudir y no se daban antes. Aparte de que la iglesia misma ha tenido un divorcio serio con la sociedad. Entonces, toda esa gente que no está bajo la sombrilla de la iglesia y que hoy no cree en ella o que no se adoctrina porque no tiene la formación para tener temor de Dios, es la que hace todo este tipo de cosas. Ahora, no estamos diciendo que todo el que viaje, todo el que va a la playa, todo el que va al campo, esté pecando o esté haciendo cosas indebidas. Eso no lo estamos diciendo. Estamos diciendo que todo puede realizarse conforme puede establecerse un equilibrio entre una cosa y la otra y sobre todo sobre la base del respeto mutuo. Pero yo puedo ir al campo, yo puedo ir a la montaña y observar en mi precepto religioso todo lo que significa estos días. Pero creo que el discurso de la iglesia no está calando, puesto que está compitiendo con otras expresiones. Aparte de que hemos avanzado, todo aquello en tu abuela y la mía era bastante negativo porque estaba fundamentado sobre el terror, sobre el miedo, que no se podía correr porque te quedaba corriendo, que no te podía bañar en el río porque te convertía en pescado. Todo eso era negativo porque era sobre la base del terror y el miedo que la gente decía, ay, cuidado. Entonces, ay, no, espérate, así tampoco se puede, porque eso son de la resaca de la época medieval, donde todo el mundo estaba sometido a la autoridad y al poder divino en cuanto que él era que decidía la voluntad y la suerte de la gente. Pero yo creo que hay un divorcio muy grande ahora entre las iglesias y la gente por la falta de credibilidad
y en particular porque hay otros credos y otras expresiones filosóficas que se han metido que no tienen nada que ver con esos principios cristianos que nosotros le damos. Bien, así. En otro ámbito, padre, desde el ángulo de las políticas públicas, periódicamente los gobiernos anuncian planes para el tema de la seguridad ciudadana, y yo me voy a concentrar mucho en ese aspecto porque yo sé que usted ha tenido una participación muy activa, mucho más porque el plan piloto para el país seguro, que fue el plan de seguridad que recientemente lanzó el gobierno que lidera el presidente Luis Abinader, se puso en marcha en Cristo Rey. Yo sé que usted ha jugado un papel muy importante. Entonces, en ese sentido, yo quisiera preguntarle si usted entiende que las medidas que se han tomado desde lo público están dando resultados, si se puede evidenciar una reducción en los índices de violencia y los índices de seguridad ciudadana. ¿Qué opina usted y cuál es la impresión que tienen esos sectores populares en los que usted cotidianamente se involucra? No, sí, hemos hablado de eso muchas veces. Tal vez ha bajado lo que es los enfrentamientos en los que terminaban los heridos y los muertos. Sí, eso ha bajado. Pero lo que no ha dejado de bajar, quizá ha incrementado, es el raterismo, los asaltos, los atracos, el consumo y venta de droga, la juca, el teteo. Eso no ha desaparecido, posiblemente ha aumentado, pese al gran patrullaje que se ha dado aquí, que hay que decir entre paréntesis que ha bajado un poco, porque muchos de los policías que vinieron para el plan de seguridad lanzado el 4 de junio han sido retirados y llevados a otros lugares. O sea, que la policía no tiene la logística, ni el personal, ni la capacidad económica para mantener barrios seguros o el país seguro en todos los barrios. Y como han ido aumentando en otros lugares, pues se ha ido descuidando. Pero Cristo Rey es un barrio inseguro, 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 por encima de todo el que diga lo contrario. Pues nosotros tenemos aquí las pruebas y sabemos de que no es como se pregona desde el interior de policía, y eso le hemos dicho al ministro en una visita que nos realizó. No es así. Digamos, está en proceso, pero no diga que Cristo Rey es un barrio seguro y que aquello ha sido una bendición del cielo. No, no, no ha sido bendición del cielo. Desde nuestro punto de vista ha sido un fracaso. La delincuencia la genera una multiplicidad de factores, y hay muchos factores que intervienen para que la delincuencia se dé. Lo mismo que ocurre con la violencia. Yo le decía al principio que cuando hablaba de violencia no quería circunscribirme solamente a República Dominicana, que es nuestro espacio, nuestro país. La violencia está presente en todas partes del mundo. Recientemente usted ve cómo ha ido creciendo ese fenómeno en los Estados Unidos, la primera potencia económica del mundo, donde prácticamente hoy en día se puede hablar de pleno empleo. Hay gente que rechaza los empleos en los Estados Unidos, pero sin embargo, están teniendo una presencia que se manifiesta en el día a día, y ya usted ve el caso que acaba de ocurrir recientemente. Es decir, un hombre que justamente las autoridades lo detienen en la tarde de hoy, un hombre dispara a mansalva a gente que están en el metro de Nueva York, en una parada en el sector del Bronx, hiere 10 personas, hay 16 6 con lesiones que están internadas, hay 5 que están en estado de gravedad. Es decir, que hay múltiples factores que generan violencia. Ahora, desde el punto de vista de la iglesia, ¿cómo la iglesia ve esta violencia? ¿Sí? ¿Cómo la ve ya desde la doctrina cristiana? ¿Y qué entiende usted, siguiendo con lo que pregunta Julie Berry, que se debe fomentar desde el campo de las políticas públicas, pero también de las organizaciones de la sociedad civil? Mira, yo voy a hablar en lo que conozco, o sea, particularmente de mi punto de vista. Y en los documentos de la iglesia, sobre todo en los documentos de las conferencias episcopales de América Latina, centrado en lo que fue Puebla y el mismo de Medellín, que fue anterior a Puebla, se habla de que en América Latina hay una espiral de violencia. La violencia tiene, como dijiste, muchas aristas y es difícil de corregir de un día para otro.
En países con tantas desigualdades sociales, con tantas injusticias, con tanto cúmulo que hay de problemas que no han sido resueltos, de derechos negados, lo más normal es que aparezcan focos de violencia que se manifiestan, se expresan en la sociedad de diferentes formas. Eso quiere decir que necesidades no atendidas, que crean inconformismo en la gente, una inconformidad, mejor dicho, en la gente, va a desatar de alguna forma, en un momento determinado, en todas esas manifestaciones que nosotros tenemos de gente disgustada, de jóvenes que no encuentran espacio en la sociedad para abrirse, echar adelante, de cantidad de personas que no tienen oportunidad en esta sociedad, de personas que viven en condiciones tan vulnerables, de indignidad, de tantas personas disgustadas, que lo mínimo que puede ocurrir es, ante el hacinamiento y la falta de recursos económicos, de que en un momento determinado la gente explote o haga una expresión de violencia. Entonces, los documentos de la iglesia hablan de esa espiral de violencia originada en la injusticia social, en la deuda social que hay, en la corruptela de los que han gobernado, que se han mostrado como un mal ejemplo para los propios jóvenes, para la sociedad. Entonces, la iglesia lo que pide es atender puntualmente esa necesidad. Y claro, la violencia y la delincuencia la vamos a tener siempre. Quienes hemos viajado nos damos cuenta que en algunos lugares, cuando uno llega, inclusive en Europa, le dicen a uno que hay lugares donde tú no puedes andar, por donde tú no puedes transitar con libertad, por los peligros que hay. Como existen en todas partes del mundo las zonas rosadas, donde están las prostitutas. Entonces, lo que no podemos decir nosotros que en 3 meses, en 2 meses, en un año, vamos a acabar con la delincuencia, como están diciendo, que no se lo voy a aceptar al ministro de Interior Policial ni a nadie, que en 3 meses acabamos la delincuencia en un barrio como este, populoso, con tantos niveles de discriminación y con tanta explotación e injusticia. Aquí tú puedes ir al 70 o al Caliche, o puedes venir aquí a la 40, a la Chivera, y encontrar que prácticamente son barrios que son como campos de concentración, donde hay personas que les da hasta vergüenza decir que viven ahí, donde hay horas que los taxis no entran. Entonces, todo eso tiene que generar de alguna forma una respuesta. Ya. Gracias. Así es, padre. Nos vamos a ir a una breve pausa y al regreso seguiremos conversando con el padre José Luis Hernández, con quien seguiremos hablando de estos temas sociales, pero sobre todo de qué puede hacer la familia en estos momentos para seguir en el tránsito de la recuperación de los valores cristianos y los valores de formación a lo interno de nuestros hogares.